Un saludo muy especial como siempre le damos por acá a todas aquellas personas que les gusta escuchar la palabra de Dios. Como siempre he dicho, que es muy importante para nuestro corazón, para entender cada día los propósitos que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros en el mundo. Porque nuestro Dios tiene propósitos en nosotros, el cual cada uno de nosotros tiene talentos, tiene dones que pone a disposición para el reino. Solo que, bueno, algunos tienen que descubrirlos por medio del Espíritu Santo. Bueno, quisimos traer un tema de prédica eh, 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 tratándose de creer en lo que no vemos, o sea, de creer en Cristo Jesús. Sabemos que no vemos el reino, sabemos que no lo tocamos, pero existe, creemos que existe, creemos en Jesucristo, creemos en Dios. Hay personas que, por ejemplo, vemos que dicen creer en Dios, pero hacen todo lo contrario a lo que Dios quiere para ellos. O sea, no quieren, dicen creer, no, sí, yo creo en Dios. Ajá, pero si tú crees en Dios, ¿por qué haces las cosas que Dios no le agrada? Bueno, son personas que eh, lamentablemente están equivocadas, pues, están equivocadas. Pero en el caso, en el caso de nosotros, o todos nosotros, pues, todos nosotros en el mundo como cristianos, que somos creyentes en la palabra, creyentes en la oración, creyentes en lo que hacemos, pues. O sea, que seguimos avanzando en algo que creemos, que es el reino de Dios, que es el reino que Dios tiene preparado para, para todo aquel que cree. Primeramente, que cree en su Hijo. Para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Que cree en Dios, que en verdad Él lo mandó para salvación del mundo. ¿Ve? O sea, cuando nosotros creemos y nos apegamos a Dios, o sea, estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Porque una cosa es creer o sea, una cosa es creer, pero no te afirmas. O sea, sí, yo creo, como así como por, o sea, no, eso de creer no viene del corazón, pues, sino lo crees porque eso es lo que tú has visto en la sociedad, que la sociedad sabe que existe un Dios, el mundo sabe que existe un Dios, pero creemos, nos afirmamos, somos obedientes a Él.
Porque cuando nosotros creemos en su Hijo, debemos de ser obedientes. Porque en creer y afirma en obedecer. ¿Ven? Porque tú estás creyendo que la promesa es cierta, que el Hijo de Dios vino a libertar, que el Hijo de Dios vino a salvar, que el Hijo de Dios vino a buscar a todos aquellos que crean en Él. ¿Ven? Entonces hay personas que de repente dicen, no, sí, yo creo. Sí, yo creo en Dios. Yo he visto personas que tú les explicas esto. No, pero es que yo creo en Dios. Ah, pero ¿cómo? O sea, tú lo crees, pero a la manera tuya. Porque si tú lo crees a la manera tuya, estás equivocado. O sea, tú tienes que buscar el manual que tenemos nosotros, que es la palabra, donde dice que si creemos en el Hijo de Dios debemos andar bajo su obediencia. O sea, bajo la obediencia del Hijo, pues. ¿Ve? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hubo un discípulo llamado Tomás, era discípulo del Señor. En este caso, cuando el Señor se le aparece a los 12 discípulos, bueno, se le aparece se le aparece a varios discípulos, él no estaba ahí, ¿verdad? Él no estaba ahí. Y después los discípulos los que vieron al Señor, fueron hacia él y le dijeron, mira, Tomás, hemos visto al Señor. Y él dijo, ¿cómo es eso? Entonces él dijo que no creía, hasta que él no lo viera, él no iba a creer. O sea, que en ese momento se volvió incrédulo. ¿Ves? Se volvió incrédulo. ¿Ves? Así estamos algunos cristianos, que porque no vemos, se nos apaga el creer, se nos apaga el seguir creyendo. ¿Ves? Entonces llega el Señor y se le aparece, estaban otra vez reunidos, y se le aparece de nuevo el Señor. Y cuando Tomás lo vio, oye, se maravilló, pues. Y entonces le dice el Señor, Tomás, tú que me has visto, no has creído. Tú que me has visto, veme las manos y veme la costilla. Tomás, que estaba ahí, el apóstol, un apóstol del Señor, un discípulo del Señor, llamado Tomás, que estaba ahí, no creyó, pues, en ese momento, pues, que el Señor se había resucitado. Cuando el Señor se le apareció, se quedó sorprendido. Y el Señor dijo así, Tomás, porque como tú me has visto y no creíste, bienaventurado el que no me ha visto y cree. Bienaventurado el que no me ha visto y cree. Esos somos nosotros, que no hemos visto al Señor, pero sabemos que es real su reino. Sabemos que Él pelea por nosotros. Sabemos, por medio de su Espíritu Santo, que Él se manifiesta con nosotros, que Él está ahí batallando con nosotros, diciéndonos, hablándonos de toda forma, diciéndonos crean que es real lo que yo vine a hacer este mundo, que hay un reino preparado para todos aquellos que creyeron en Él. Por eso le saqué unos versículos de la palabra que habla exactamente de eso, donde nosotros debemos de afirmarnos como cristianos, cada día más creer. Porque dice la palabra que somos bienaventurados. Dice la palabra que somos
cuando tú empiezas a creer, o como decimos, te la crees de verdad, porque es verdad, empieza a haber una transformación en ti de fruto, de muchas maneras, Entonces nosotros debemos de afirmarnos en creer que nuestro Señor Jesucristo vino a sanarnos, vino a libertarnos, vino a edificarnos, vino a buscarnos para ser partícipe de su reino, para ser parte de su reino. Pero tenemos que creerlo, ¿ves? Tenemos que permanecer creyéndolo, porque de repente hay hermanos que se le puede apagar, se le puede apagar el momento que empieza a subir su creencia, pero en el caminar puede dudar. Así como le expliqué lo de Tomás, que estaba al lado del Señor. Imagínese usted, pues, al lado del Señor. O sea, estaba ahí y él dudó. Imagínese muchos hermanos que de repente ni hemos sentido al Espíritu Santo, o sea, que ni han sentido el Espíritu Santo, y entonces tal vez la duda se le mete en su corazón y bueno, no lo creen, no hay firmeza pues, en decir lo voy a creer, así no sienta nada, pero yo sé que es real. ¿Ves? Pero si hay hermanos que sí tenemos esa convicción de creerlo, porque sabemos que es verdad, que es real, que existe, que Dios existe, que Cristo vino a buscarnos, que Cristo vino a salvar, que Cristo vino a libertar, que Cristo vino a llamar a todos aquellos que anden buscando una salida. ¿Eh? ¿Eh? Y nosotros debemos permanecer en ese camino, creer en verdad en nuestro Señor, creer que nuestro Señor está con nosotros. Así no lo hayamos visto, pero es por medio de su Espíritu Santo, Él nos dice, nos habla, de muchas formas, como yo siempre he explicado. Yo escogí algunos versículos de la palabra para hablarle de esta prédica que se titula creer en la promesa, creer en Cristo, creer en el Padre, creer en su Espíritu Santo. O sea, afirmarse cada día más en el Señor. Dice la palabra en Juan capítulo 6 versículo 47, dice así, o dice el Señor: de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Está diciendo el Señor aquí, el que cree en mí, en Él, tiene vida eterna. O sea, el que cree en el Señor, si creemos en que Él vino a buscarnos, creemos, aunque nuestros ojos no lo vean, pero lo van a ver en el día de reino, ¿ve? Tenemos vida eterna. Dice aquí la palabra del Señor. Y sigue diciendo el Señor en su palabra. En primera de Juan capítulo 5 versículo 10.
El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha dicho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Como le estoy explicando, que el que no cree, no cree en Dios. O sea, que el que no cree en el Hijo de Dios es como que si no creyera que Dios mandó a su Hijo. ¿Mm? O sea, tenemos que creerlo, que creer que Dios mandó a su Hijo, que creer en su Hijo. Porque es un testimonio, o sea, el testimonio que Dios da. Yo envío a mi Hijo para que el mundo crea en Él. O sea, las personas del mundo crean en Él y sean salvos por Él. O sea, se habla de creer, de no dudar, pues, de no tener dudas, sino de mantener en nuestro corazón el creer. Sigue diciendo la palabra del Señor. En Juan capítulo 12, versículos 44, 45 y 46. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. O sea que si nosotros vemos al Señor, vemos también al Padre. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Está diciendo en este versículo que todo aquel que cree en el Señor no estará en tiniebla. Está diciendo el Señor que el que cree en Él le cree también al Padre. Pues. O sea, si creemos en Él, creemos en el testimonio del Padre. Voy a leer otra vez el versículo que leí hace rato, para leerlo más claro. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Ahí está. Bueno, más claro leer el versículo. El Señor habla de creer. ¿Ve? Esta es una prédica que estoy hablando acerca de eso mismo, de creer. Es como cuando nosotros, por ejemplo, vamos a buscar un trabajo, no sabemos si lo vamos a encontrar o a conseguir, pero creemos que vamos al objetivo de buscarlo, pues, y creemos que se nos va a dar. Pero en este caso estoy poniendo un ejemplo, pero es parecido de que creemos en el Hijo de Dios, porque a través de Él nos espera una promesa, a través de Él nos espera la vida eterna, como está diciendo su palabra. Y sigue diciendo el Señor en su palabra, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que crea que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Está hablando aquí la palabra del Señor, que debemos de creer que Jesucristo es el Cristo, que viene de Dios, que es nacido de Dios, que el Padre lo engendró. Y el que ama al que es engendrado, también ama al que engendró, que es el Padre, que lo engendró a él, pues, que lo trajo al mundo.
está explicando aquí el apóstol Juan. Sigue diciendo la palabra del Señor. Se trata la prédica de creer, de no abandonar el creer que nosotros tenemos dentro del corazón, de creer en el Señor, pues de creer de que Él nos va a ayudar, de creer de que Él no va a guardar, de creer de que Él no va a dar soluciones de cosas que a veces no entendemos, no va a dar respuestas. Y sigue diciendo la palabra del Señor en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Dice así, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El apóstol Pablo está diciendo aquí que él trabajando, o sea, él está trabajando y sufriendo, pues, en lo que él hace. En esos tiempos cuando él andaba predicando el evangelio, pues, pero su creer en Cristo no lo abandonó. ¿Ve? Su creer en que es real, no lo abandonó. Es real su creencia, pues, de que Cristo está puesto por el Padre para traer salvación al mundo. Y él dice aquí, mayormente de los que creen, o sea, está explicando aquí que esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Ve? Nuestro Salvador. Dice aquí en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Donde nosotros debemos afirmar, como explico, nuestra creencia en el Señor, que nos viene a salvar. Y sigue diciendo la palabra del Señor. En Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está diciendo aquí que el que no cree en Jesucristo, el que no cree, pues el que se le predica y dice que no, ese es puro cuento. Yo mejor vivo mi vida en el mundo. Bueno, ya esa persona no está creyendo, pues, porque de repente hay personas hay personas que ellos creen en la palabra, ¿ve? Pero son del mundo. O sea, ellos dicen, sí, yo creo, pero son del mundo. ¿Ve? Pero por lo menos hay una esperanza. Por lo menos hay una esperanza de que el Señor pueda trabajar ahí para que ellos también disfruten del reino. Pero aquellas personas que no creen, hay personas en el mundo que no creen. ¿Ven? Hay otras que no creen en un momento y después, como las personas así, ateas, pues, tengo entendido que no creen en nada. No creen
no creen en el Dios, no creen en Cristo, no creen en nada. Pero está diciendo la palabra que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Ve? Porque no ha creído en el testimonio que Dios nos ha dado, que es que Él envió a su Hijo para que seamos salvos por Él. Y sigue diciendo el Señor en Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Este es un versículo poderosísimo. Este es un versículo poderosísimo, porque las obras que Jesús hacía, que sabemos que son impresionantes, sabemos que oye, es algo maravilloso lo que hacía nuestro Señor en el tiempo cuando Él anduvo sanando a personas y haciendo milagros y resucitando muertos y liberando a personas de todo tipo de opresión por parte del enemigo. Pero Él está diciendo aquí que nosotros haremos cosas mayores que la que Él hizo. O sea que si nosotros creemos o creyéramos en Él, hacemos o haremos cosas mayores que Él. Y usted me podrá decir, wow, eso es impresionante. Porque cómo yo voy a hacer algo mayor que Jesús. Bueno, se trata es de creerlo. ¿Ves? Se trata es de afirmarte en creer que tú eres capaz de resucitar muertos, tú eres capaz de sanar a los enfermos, tú eres capaz de libertar a la gente. ¿Ves? Pero se trata es de creerlo. Él está diciendo en este versículo, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Ves? Sabemos que hay muchos hermanos que han tenido, oye, por medio del Espíritu Santo, han tenido esos dones, pues, de sanar enfermos, de liberar a las personas de demonios, de hacer muchos milagros. Pero cuando los discípulos fueron ungidos del Espíritu Santo, bueno, era tanto así el poder que tenían los discípulos del Señor, que la gente agarraba los paños que ellos tenían, los paños, y los llevaban para las personas que estaban, una persona por lo menos que vivían en 3 cuadras, 4 cuadras de donde ellos estaban, llevaban los paños y los llevaban para un enfermo de más o menos una distancia larga que tenían en ese momento la persona, cuando ellos estaban sanando, llevaban los paños y las personas se sanaban. Los paños que cargaban los discípulos, pues, eso lo dice la palabra. ¿Ves? Que ellos cargaban paños y entonces la gente los paños se les caían, la gente agarraba los paños y se los llevaban y se los ponían a personas enfermas y las personas sanaban. Mira, imagínate el poder.
Claro, pero ellos creían. Ellos, aparte que ellos tenían ayuda del Espíritu Santo, ellos creían. Ellos estaban afirmados, se afirmaban en creer, pues, de que ellos iban a hacer esas clases, todas esas maravillas, pues. Y sigue diciendo el Señor, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyera no será avergonzado. ¿Mm? Esto está en Romanos capítulo 10, versículos 10 y 11. Con el corazón se cree, dice la palabra, con el corazón tú crees y con la boca tú confiesas. En creer, sí, yo creo, es verdad, es real, no lo veo pero es real, no lo palpo pero lo siento. ¿Mm? Porque este es el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo él está haciendo una parte, pues, sacando una parte de la palabra, pero del Viejo Testamento. Como diciendo, pues, las Escrituras dice, todo aquel que en él creyera no será avergonzado. ¿Me entiende? Porque si nosotros creemos en él, no seremos avergonzados. ¿Ven? Porque él es nuestro abogado. Porque él es nuestro defensor. Porque él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta que nosotros ya no estemos en este mundo. Pues, y partamos al mundo de vida eterna. Lo que nosotros debemos de afirmarnos en creer, pues, que es real, que Cristo es realidad, que Cristo está con nosotros, que Cristo va a estar con nosotros en esta batalla, que tenemos nosotros constante, diario, ¿ves? Porque creemos y sabemos, como dice el versículo último, que con el corazón creemos. Creemos con el corazón y con la boca confesamos. El corazón dice la palabra que en el corazón están los misterios. De ahí donde sale, del corazón emana la vida, también dice la palabra. Pues. Pero la prédica que trato yo de explicar es de nosotros creerlo, porque si nosotros no creemos, si las personas no creen, entonces se le apaga el espíritu. Entonces pueden ser confundidas por las cosas del mundo, por el mundo, puede ser confundida. Pues. Pero mientras que haya ese valor de creer con el corazón, dice la palabra misma que si crees es vida eterna. O sea, tendrá el privilegio de disfrutar de la vida eterna. Bueno, esta es la prédica que yo quería transmitir, pues, del creer en el Señor, de seguir batallando, de seguir adelante, de seguir creyendo de que el Señor va a estar apoyándonos hasta el final. Un saludo
Que el Señor me los bendiga y que la paz del Señor esté en sus hogares, en su familia. Hasta luego.